Hola a todos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. En este caso vamos a ver uno de los temas del módulo 6, materiales, equipos y herramientas, que es el tema de dispositivos de fijación, lo que los anglosajones llaman fasteners. Vale, vamos a ver todo tipo de pernos, tuercas, espárragos, arandelas, etcétera. Toda esta tornillería, podríamos decir. Así que, bueno. Como hardware, conocemos el conjunto de elementos de ferretería de la aeronave, como por ejemplo la tornillería, ¿vale? Los fasteners. Tenemos aquí distintos pernos, ¿sí? Tenemos los remaches, que ya hemos estudiado anteriormente. El elemento principal de unión estructural en las aeronaves es el remache. Tenemos las tuberías rígidas, como esta de la figura, en este caso del sistema de combustible. Tenemos las mangueras, ¿sí? Tenemos los resortes, tenemos los cojinetes ya sean de fricción o rodamientos, engranajes, todo tipo de transmisiones por cadenas, correas, etcétera. Cables de mando, que también hemos estudiado, esos cables de acero. Tenemos el cableado eléctrico y los casquillos eléctricos y bueno, este tipo de componentes que estudiamos en este módulo 6 de materiales, equipos y herramientas que en el reglamento, en la redacción original en inglés, pues se le conoce como, o la traducción sería materiales y hardware, ¿no? O sea, materiales, ¿vale? La parte de materiales, aceros, aluminios, propiedades de los materiales, materiales compuestos, etcétera, y la parte de hardware, de ferretería aeronáutica, podríamos decir, en donde vemos tornillería, remaches, tuberías, mangueras, etcétera, en distintos temas que ya hemos visto muchos de ellos. Nosotros ahora lo que vamos a centrarnos es en esa tornillería, en esos fasteners. ¿Vale? Bueno, los remaches serían fasteners también, pero bueno. Así que eso, los fasteners, estos elementos de fijación, son una parte del hardware. Y aquí nos podemos encontrar los pernos, estos de aquí. Los pernos es un tornillo gordo, por así decirlo. La diferencia entre perno y tornillo, básicamente, pues el tornillo lo pondríamos y quitaríamos con un destornillador y el perno con una llave. Aunque hay algunos perno-tornillo, digamos que este límite no está tan claramente definido. Pero bueno, tendríamos eso, nuestros pernos. Tenemos las tuercas, que nos sirven para apretar y estirar el perno. Tenemos las arandelas. Por aquí asoman unas arandelas. Tenemos tornillos. Bueno, esto pequeñito por aquí pudieran ser tornillos. Estos de aquí. Parece que tienen esa cabeza avellanada, pudieran ser. Bueno, tornillos, todos sabemos lo que es un tornillo. Espárragos, que son unos elementos de unión que tienen o bien una varilla roscada, o tienen una parte roscada, una parte sin roscar, y luego en vez de tener cabeza tienen una parte roscada. También estamos bastante acostumbrados a trabajar con ellos. Los pasadores, estos, por ejemplo, tienen pinta de pasadores. Sí, los pasadores van a ser elementos que van a aguantar esfuerzos a cizalladura, básicamente. Bueno, tenemos los brochecitos, estos elementos de aquí, que con media vuelta me permiten desmontar paneles de forma rápida y sencilla. Los remaches, por supuesto, que los hemos estudiado ya anteriormente en un tema exclusivo para ellos. Y también podemos meter aquí nuestro alambre de frenado, tuercas de frenado, elementos de blocaje. Así que bueno, vamos a empezar viendo, como en este tema vamos a ver los pernos, tuercas y demás, vamos a empezar a ver las roscas, esa teoría de las roscas, por así decirlo. Así que tenemos que rosca es una hélice construida sobre un cilindro con un perfil determinado, normalmente va a ser triangular, y de una manera continua y uniforme. Podemos tener hélices exteriores, o sea,
esta hélice construida sobre el cilindro, pues lo tenemos a esa hélice enroscada alrededor de este cilindro de manera exterior, de tal manera que nos genera los pernos o los tornillos o los espárragos, y las podemos tener interiores, que es lo que tenemos en las tuercas. Esa hélice está apoyada sobre un cilindro, pero en este caso en su interior para hacer la tuerca. Bueno, esto es una definición así poco, bueno, muy científica, si acaso, pero bueno, todos sabemos lo que es una rosca. Es una hélice que está dispuesta en torno a un cilindro. Bueno, la rosca se construye de un hilo, o se construye, digamos, su construcción en cuanto a su forma. Luego los tornillos, los pernos no se construyen así, ¿vale? Pero digamos que esta hélice está construida mediante un hilo que va enrollado en torno al núcleo, que es nuestro cilindro, y va formando la hélice. Os repito, luego los pernos no se fabrican así, o sea, no se coge un cilindro y se enrolla un hilo sobre este, sino que o bien se mecaniza o bien se obtienen por un proceso de forja mediante unos rodillos que van deformando y van aplastando y tallando, por así decirlo, la rosca sobre nuestro cilindro. ¿Vale? Pero simplemente esto es para, bueno, tener claro esa definición formal de rosca. Las partes principales de la rosca son las que vemos aquí en esta figura. Tenemos, bueno, en cuanto a los diámetros, diámetro interior. En una rosca externa, el diámetro interior es este diámetro, el que tiene los fondos raíz, ¿no? Que me une los fondos o raíces de un extremo a otro. Tenemos el diámetro mayor, pues es el diámetro desde las crestas de un lado hasta las crestas de otro. Este va a ser nuestro diámetro nominal, ¿eh? Este dato importante. Y luego tenemos un diámetro intermedio aquí que lo llamamos diámetro de paso, que sería el diámetro, bueno, sobre el que actúa o sobre el que apoya esta rosca sobre la tuerca en la que lo rosquemos, por así decirlo. Y muy importantes estos dos. Estos prácticamente son los más importantes. ¿De acuerdo? Junto con el diámetro mayor, que es nuestro diámetro nominal. El ángulo de rosca, que es el ángulo que forma aquí un filete con el consecutivo, un filete con el siguiente, y el paso, que es la distancia lineal entre dos puntos iguales, digamos, o análogos de la hélice. ¿Vale? Este punto de aquí es este mismo punto de aquí, pero en el filete siguiente. Entonces, bueno, este sería el paso. El paso también lo podemos definir como lo que avanza el tornillo cuando damos una vuelta completa. Lo que avanza o lo que retrocede, por así decirlo, o sea, lo que se mueve. Ya os digo, muy importantes. Ángulo de rosca, el paso y este diámetro mayor, porque va a ser nuestro diámetro nominal. Cuando decimos que tenemos un tornillo de 5, de métrica 5, ya vemos esto un poco lo que es, 5 milímetros, este diámetro son 5 milímetros. Y es lo que vamos a poder medir con nuestro calibre y decir, efectivamente, es un tornillo de 5. ¿Vale? Repito, ángulo de rosca, paso, diámetro mayor. Y bueno, esto pues le llamamos la raíz o el fondo y esto es la cresta o la punta del filete. En otra figura, pero bueno, vemos lo mismo, si acaso para entenderlo, por si nos hubiera quedado alguna duda. Vemos el paso, que es la distancia entre estos dos puntos consecutivos de igual función de la rosca y que a su vez es lo que avanza el perno, el tornillo, cuando giramos una revolución. Y nuestro ángulo de rosca. Bueno, clasificación de las roscas. Las podemos clasificar según la forma que tenga ese hilo que tenemos enrollado ahí, ¿no? Tenemos en forma de V o perfil triangular. Esta nacional americana es una forma como la anterior, pero que hemos truncado aquí, le hemos pegado un corte a estas puntas de aquí, ¿vale? Estos están truncados, estos triángulos están truncados. Filete truncado a 60 grados, bueno, un perfil un poco particular que se utiliza en roscas de accionamiento que veremos, igual que el filete cuadrado, la rosca acme truncada, trapecial en dientes de sierra, redondo de cordón y luego la Whitworth.
¿vale? Esta sí que se utiliza en tornillería, digamos. Estas otras se utilizan en elementos de accionamiento que vamos a ver a continuación. La Whitworth lo que tiene es tanto la raíz como la cresta las tiene redondeadas. Otra manera de clasificarlos es según la posición. Como hemos visto, tenemos roscas exteriores en los pernos, roscas interiores en las tuercas. Según su función, bueno, tenemos las roscas que son de sujeción, o sea, para sujetar dos piezas entre sí, yo pongo mi tornillito, la arandela, la tuerca, aprieto y sujeto esta pieza con esta otra. Y luego tenemos las de accionamiento, como lo que vemos aquí en la animación, por ejemplo, de accionadores o las transmisiones, por ejemplo, que pueda tener igual un torno, por ejemplo, ¿vale? Son roscas de accionamiento que se utilizan en accionadores. Esto, por ejemplo, se utiliza esta transmisión para mover los flaps de las aeronaves, de tal manera que el motor eléctrico gira aquí a gran velocidad y el flap va saliendo despacito, 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 proporcional a la velocidad que gira el piñón. En este mecanismo y además multiplica el par enormemente. ¿Vale? O sea, tenemos de sujeción para sujetar cosas y de accionamiento. Son transmisiones al final las roscas de accionamiento. Según la función, pues también tenemos, bueno, esto sería los tipos de sujeción, ¿vale? En la función de sujeción las tenemos roscas que llamamos normales y rosca fina. La rosca fina tiene un paso más pequeño. El paso, ¿vale? Es más pequeño. O sea, tenemos más filetes por unidad de longitud. Y dentro de las de sujeción también nos encontramos las roscas de gas. Estas son unas roscas especialmente adaptadas para la instalación de tuberías, de fontanería, digamos, ¿vale? Tanto de tubos rígidos como de mangueras, en racores y demás. Tenemos la BSP cilíndrica. BSP es que, bueno, luego lo veremos más adelante, pero son roscas anglosajones, que no me salía la palabra, ¿vale? Esto es de British Pipe, ¿de acuerdo? Son especificaciones, son roscas Whitworth, que veremos más adelante. En definitiva, tenemos este otro tipo de roscas un poco distintas. Las tenemos también que el cilindro no es tal, sino que es más bien cónico, como vemos en esta, o esta otra. Bueno, veremos luego más adelante también un poco todo esto. Y dentro de las de accionamiento, de la función de accionamiento, pues tenemos aquí esta trapezoidal o trapecial, diente de sierra, o podemos tener redonda. Ya os digo, estas no se utilizan, estos perfiles no se utilizan para sujetar piezas entre sí, sino que se utilizan para transmitir movimiento. Son de accionamiento. También las podemos clasificar según el número de hilos. Lo podemos tener de una entrada, que es lo que vamos a tener siempre en la rosca de sujeción o casi siempre. Lo podemos tener de 2 entradas, de 3 entradas, etc. ¿Vale? De una entrada, el paso es igual al avance, que esto es lo normal, lo que os he dicho. Por cada vuelta que damos, avanzamos el paso. Pero cuando tenemos de varias entradas, esto ya no es así. ¿Vale? El paso sería la distancia entre dos filetes consecutivos, mientras que el avance sí que es lo que avanza esta superficie roscada en una revolución. En este caso es más. El avance será el doble del paso cuando tenemos dos filetes, dos entradas. Y cuando tenemos 3 filetes, el avance será el triple del paso. Esto, por ejemplo, lo podemos ver pues, en una botella de agua de plástico que tengamos. Vemos como, pues con en fin, una vuelta del tapón, hemos avanzado hasta el final. ¿Vale? Las roscas estas de los tapones, por ejemplo, de las botellas, son de varias entradas. Y esto también lo podemos ver, como os decía, pues en estas transmisiones de los tornos, también en transmisiones que podamos tener en las aeronaves, en los actuadores, para moverme pues una superficie de control o este tipo de cosas. ¿Sí? Así que eso tenemos de 2 entradas, 3 entradas, etcétera, que esto lo utilizamos en accionamiento. En sujeción, en nuestra tornillería para sujetar unas cosas a otras, va a ser de una sola entrada, de un solo filete,
y el paso va a ser igual al avance. Bueno, según el sentido en el que esté dispuesta la rosca, esté dispuesto el filete en torno al cilindro, tenemos rosca derechas y rosca izquierdas. Para distinguir una de otra, lo que vamos a hacer es ponernos así, como veis en esta figura, vamos a ver de frente la rosca. Y vamos a ver que si la rosca sube hacia la derecha, o sea, en el lado derecho el filete está más alto que en el lado izquierdo, sube hacia el lado derecho, es una rosca a derechas. Esto es la gran mayoría, prácticamente todas. 99,99 de las roscas son a derechas. De tal manera que cuando nosotros un tornillo, por ejemplo, lo giramos en sentido horario, en lo que decimos a derechas, lo estaremos apretando. Y si lo giramos en sentido antihorario, a izquierdas, lo estaremos aflojando. ¿De acuerdo? O sea, cuando decimos que las roscas son a derechas es que se aprietan a derechas, por así decirlo. Y en cambio, una rosca a izquierdas será aquella cuyo filete vemos que sube hacia el lado izquierdo. O sea, el lado izquierdo está más alto que el lado derecho. Esto es así siempre. Y esto es muy importante de recordar. La mayoría de las roscas son a derechas, pero en algunos mecanismos, sobre todo para retener ejes, se ponen roscas a izquierdas para que el sentido habitual de giro de ese eje tienda a apretar la tuerca o el tornillo, ¿no?, que lo está manteniendo en su posición. Y en ese caso nos vamos a encontrar con estas roscas a izquierdas. Si yo, por ejemplo, una rosca a izquierdas intento aflojarla en el sentido en el que aflojamos normalmente, que es el de las roscas a derechas, lo que voy a hacer es apretarla y entonces me la voy a cargar. Así que esta diferenciación muy importante, muy importante. Bueno, también la podemos clasificar según el ajuste que tengamos, ¿vale? Según la diferencia entre el diámetro del tornillo y el diámetro de la tuerca, por así decirlo. De tal manera que tenemos de clase 1, que son los que menos ajuste tienen, de hecho tienen una holgura importante. Los de clase 1, la tuerca, digamos que me sería muy fácil de roscar la mano hasta el final. Incluso si yo la muevo lateralmente, voy a ver que clac, clac, tiene un poco de holgurita. Clase 2, pues sería con un poco menos de ajuste. Clase 3 es lo estándar. Es un ajuste medio. Clase 4, esta ya a mano me va a costar roscarla, porque el diámetro de la tuerca va a ser ligeramente menor al diámetro del tornillo, de tal manera que me va a costar. Y de clase 5, es el otro extremo, son los que más me va a costar. Esto a mano igual puedo meter un filete o dos, pero luego voy a tener que ayudarme de una llave para seguir roscando la tuerca. ¿Por qué? Porque, os repito, el diámetro de la tuerca es levemente inferior al diámetro del tornillo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí este primer vídeo en donde hemos visto principios generales sobre la tornillería y sobre las roscas en concreto. Un saludo.